Y si intentando convertirte en una mujer de alto valor, estás consiguiendo justamente lo contrario de lo que buscas. Llevo varias semanas viendo vídeos en YouTube donde aparece el título La mujer de alto valor, lo que prometen, lo que revelan y lo que tienen en común. Y me he dado cuenta que muchos comparten una idea que la verdad me parece muy interesante. Y aunque esos vídeos pertenecen a canales diferentes, prácticamente todos estos vídeos tienen un mensaje igual. Te dicen cosas como que te pongas límites, que no persigas, que trabajes en ti, que no dependas de nadie, que desarrolles tu autoestima. Y sinceramente, pues estas ideas todas me parecen bastante positivas. Pero mientras veía estos vídeos, hubo algo que empezó a repetirse tanto que no pude dejar de pensar en ello. Y esto es algo que os quería decir importante. Después de ver, como digo, todos estos vídeos, no todo me parece negativo. Es más, hay muchas cosas que desde la psicología tienen bastante sentido, pero no solo para la mujer, sino para la mujer y el hombre, para cualquier persona. Por ejemplo, una de las cosas que inciden mucho es aprender a estar solo. Y esto pues tiene respaldo, porque estar en soledad pues nos lleva a conocernos mejor, a depender menos de la aprobación de los demás y construir relaciones más sanas, porque una vez que estás bien contigo mismo, pues eliges a las personas por deseo y no por pura necesidad. También otra de las características que coinciden en estos vídeos de la mujer de alto valor pues es la importancia de poner límites. Y con esto pues estoy totalmente de acuerdo. Muchas personas no pueden decir que no, ya sea por miedo al rechazo o miedo a decepcionar o miedo a generar un conflicto, por lo que aprender a poner límites es esencial para construir unas relaciones sanas y también tener tu mismo bienestar. Y esto nos lleva a otro mensaje importante que están en este tipo de vídeos, que es la responsabilidad de tu propia vida. Tú pones tus límites y tú tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Probablemente este mensaje es uno de los que más te va a ayudar y más útiles te van a hacer en tu vida. Porque aunque en la vida pues nos pasan cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar la actitud y nuestra respuesta a las cosas. Es decir, tenemos que ser responsables de cómo nosotros afrontamos lo que nos viene. Y muchas veces esta misma sensación de control hace que el resultado de lo que te ocurra sea probablemente mejor. También cuando se habla de la mujer de alto valor en estos vídeos, pues también se habla de la autoestima, la importancia de la autoestima y de la inteligencia emocional. Un aspecto muy importante también, ya que con una autoestima pues un poquito más alta, aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos de mejor forma. Y con este término que se escucha mucho de inteligencia emocional, pues esto viene a significar que si tienes esa inteligencia emocional, nos regulamos mejor nuestras emociones, nos llegamos a comprender mejor cómo nos sentimos y de ahí pues tomar las decisiones que haya que tomar. Hasta aquí pues todos estos consejos o estos tips o estas características que debes de tener o que se debe trabajar para convertirte en una mujer de alto valor me parecen bien. De hecho, si trabajamos estas áreas, pues podemos beneficiarnos bastante como personas de nuestro bienestar. Pero fue justo después de todo esto cuando escuché algo que se repetía una y otra vez y que me descolocó. Me di cuenta de que hay algo llamativo en estos vídeos en realidad, no solo por los consejos buenos que dan, sino porque casi todo empiezan diciéndote: no mendigues amor, no busques aprobación o no dependas de que te valide nadie externo. Pero pocos minutos después pues te intentan comprar diciéndote: si te comportas así pues vas a convertirte en una mujer que vas a atraer a todos, o así te convertirás en una mujer que todos desean, o frases súper agresivas y directas como conviértete en un imán o sé la mujer que nadie quiere perder. He visto miniaturas con este tipo de frases. Entonces me pregunto yo, con estas afirmaciones y esto que nos dicen de la mujer de alto valor, ¿estamos buscando realmente aprobación? ¿O estamos buscando una forma de aprobación un poco más sofisticada y más suavona? Te pongo un ejemplo. Una persona que va al gimnasio. Una va para ponerse fuerte por su aspecto. Y otra, después de ver este tipo de vídeos, pues va al gimnasio porque decide que ahora merece ser querida. Ambos exteriormente pues hacen lo mismo, van al gimnasio, pero psicológicamente no hacen lo mismo. Es decir, ¿quieres crecer para realmente vivir mejor tú? ¿Para tener tu bienestar personal? ¿O estás creciendo para que otros te elijan? ¿O ser lo suficientemente válido para que otros te deseen a ti? Y por eso esa contradicción me parece que en estos vídeos generan un poco de hipocresía. Porque sí, las dos personas van a ir al gimnasio y eso les va a venir bien para su cuerpo. Pero el motivo de que lo hacen al final puede ser hipocresía, porque hay personas que van al gimnasio pensando en sentirse mejor ellos mismos,
pero para eso, para sentirse mejor ellos mismos. No para sentirse mejor ellos mismos para conseguir que otros la consideren una mujer o un hombre de alto valor. Es diferente. Por ejemplo, vamos a imaginarnos íntegramente dos mujeres, por poner un ejemplo. Una de ellas, la primera, pues intenta cuidarse para sentirse mejor con ella misma. Esta mujer pues disfruta aprendiendo, por ejemplo, nuevos idiomas, o hace ejercicio porque tiene energía y quiere gastarla, o pone límites a los demás porque quiere vivir tranquila y tener respeto. Y así pues va construyéndose una vida para vivir en paz. Ahora imagínate a otra mujer que hace las mismas cosas, aprende por ejemplo idiomas, va al gimnasio, pero esta mujer todo lo que hace hay una idea que le acompaña en su mente. Y la idea es que si consigo hacer lo suficiente, entonces pues sí me querrán. O entonces sí encontraré el hombre de alto valor que quiero. Las dos mujeres pues hacen exactamente lo mismo. En teoría, en la práctica, van al gimnasio, aprenden idiomas, intentan ser independientes, etc. Pero la motivación de estas mujeres pues es completamente distinta. Y desde la psicología esto es importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque cuando la autoestima nace de uno mismo es fuerte, pero cuando nace del exterior, depende del exterior, cualquier problema, cualquier ruptura, cualquier rechazo puede hacer que esa autoestima pues se tambalee y se quiebre. Y la verdad que cuando tu autoestima depende de convertirte en una mujer de alto valor, la escalera hacia la meta siempre es cada vez más larga, porque en la sociedad siempre va a haber un nuevo estándar, ya sea un nuevo cuerpo, un nuevo hábito o un nuevo nivel. Y cuando te pones a intentar ser siempre esa mujer de alto valor, estás creciendo solo como para intentar seguir el ritmo y sentir que eres suficiente. Por eso es diferente cuando la persona quiere ese crecimiento de forma interna, de forma personal, y no depende de lo externo. No depende pues de demostrarle nada a nadie, sino de construirse una vida que tenga sentido para ti. Y creo que esa diferenciación es la que nunca aparece en este tipo de vídeos. Y esto no suele ocurrir por algo superficial. En muchas personas, parte de esta forma de pensar tiene mucho que ver con lo que aprendimos desde pequeños. La idea de que el reconocimiento o el cariño o incluso el amor había que ganárselo, que había que ser suficientemente bueno o que había que sacar buenas notas, que no había que decepcionar ni molestar. Y esto casi sin darnos cuenta pues lo trasladamos a nuestra vida adulta. Dejamos de intentar sacar buenas notas, pero intentamos convertirnos en la mujer perfecta. O en el hombre perfecto, porque ya te digo que en este tipo de vídeos pone la mujer de alto valor, pero las mismas características sirven como para mujeres que para hombres. Y nos traspasan la idea de como si el amor o el respeto o la aceptación tuviese que ser algo que se consigue como llegando a una meta, como si tuviésemos que alcanzar un determinado nivel para tener todo eso. Después de darle muchas vueltas a este tipo de vídeos, he llegado a la conclusión de que el verdadero crecimiento personal no empieza cuando consigues convertirte en una persona de alto valor. Empieza, según yo, cuando dejas de medir tu valor según si alguien quiere quedarse en tu vida o si quiere elegirte o si quiere admirarte. Te digo la verdad que más te va a servir para ser una mujer de alto valor y no muchas de estas ideas de marketing fuerte de estos vídeos. Y es que solo necesitas convertirte en alguien con quien tú puedas vivir en paz. Y esa, pues para mí, es la forma más sana de autoestima. Entiendo que la verdadera autoestima no es intentar convencerte de que eres una mujer de alto valor, sino que consiste simplemente en dejar de sentir que tienes que demostrar constantemente lo que vales.